Hola queridos hermanos, ya nos encontramos en la semana 27ª del tiempo ordinario. La semana 27 suena como mucho más fácil. Y ya estamos en la recta final del tiempo ordinario. Qué nervios, ya se viene el nuevo año litúrgico que comienza con Adviento. Y pues bueno, nosotros seguimos en nuestro proceso de sanación interior. Te voy a invitar a que anotes o que busques la Biblia y puedas leer conmigo la cita bíblica que la liturgia nos manda para el día de hoy. Es Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 43. Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 43. Escuchemos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Hola queridos hermanos. Bueno, de verdad hemos escuchado un evangelio maravilloso, interesante, y yo quiero que hoy nos centremos específicamente en aquella parte donde dice que Él mandó a su único hijo creyendo que lo iban a respetar, y al final esos sinvergüenzas lo que hicieron fue matarlo para quedarse con la herencia. Pero quiero que nos centremos ahí, pero en el evangelio que se le relaciona, que es en el de Marcos, porque en el de Marcos dice una cosa muy interesante. Él dice: y mandó al último de sus hijos, al que le quedaba. Sí, me impresiona esto porque Dios lo da todo. Ustedes saben que yo en algunas ocasiones he criticado esa expresión de que dice: es que Dios da la mitad y yo doy la mitad. Y yo digo, la cruz no es la mitad de Dios. Dios lo ha dado todo. Lo ha dado todo para salvarnos a nosotros. Ha sacrificado al Hijo para salvar a los hijos. Y esto nos lleva a entender a nosotros, queridos hermanos, que cuando de la salvación de los hombres se trata, Dios no escatima en gastos. Dios hace todo lo que tiene que hacer, incluso enviar a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y yo quiero con este evangelio, queridos hermanos, cambiar la perspectiva de la predicación que hemos traído. Seguimos en el mismo tema, seguimos en el tema de sanación, pero hasta ahora todas las homilías han girado en torno a buscar estrategias para yo sanarme. Pero hoy yo quiero que nos parezcamos más a Dios, en el sentido de buscar estrategias, no solamente para curarme a mí, sino para ayudar a curar a otros, para ayudar a sanar las heridas de otros. Y esto me parece muy importante. Miren, en las últimas semanas fui a algún retiro X en algún lugar y se me acercó una persona y me dijo: padre, mi esposo está atravesando una depresión, ¿cómo hago para ayudarlo? Enseguida la mujer que estaba al frente me dijo: padre, mi hija también está atravesando por un proceso de depresión y no sé, ya no doy para lidiarla, no sé qué hacer. En estos días también me encontré con una mujer que dijo: me cansé, que haga lo que quiera, que si se quiere matar, que se mate, que haga lo que se le dé la gana, pero ya yo estoy aburrida de esa situación. Y esto me lleva a mí a comprender, queridos hermanos, y de eso el Señor lo ha mostrado precisamente para que lo hable, de que estos temas, de estas enfermedades, la depresión, la ansiedad, de personas que tienen muchos complejos, no solamente lo padecen ellos,
es algo que padece la familia y que termina siendo muy frustrante, porque una mamá fácilmente se puede decir, pero es que yo le he dado todo, yo he estado para ella, yo he sido cariñoso, yo he sido cariñosa, o sea, la he tratado como el mejor de los hijos, porque ve que nadie lo quiere, porque siente que no es importante para nadie, porque no le encuentra sentido a su vida. Claro, nosotros vemos la vida desde otra perspectiva, desde otros ojos, desde pronto desde el agradecimiento. Las otras personas lo están viendo desde el padecimiento. Y entonces eso es lo que hace que ni nosotros lo comprendamos a ellos, ni ellos nos comprendan a nosotros. Pero lo que sí es cierto es que esta situación es desgastante, porque a veces es muy constante en el tiempo. Me pongo a pensar en aquellas personas, en aquellas padres de familia o aquellos esposos que han tenido que lidiar durante años todas esas situaciones, esas condiciones, porque no solamente es depresión, ansiedad, sí es límite de personalidad, es bipolaridad, es muchas otras cosas. Yo recuerdo, y está ahí el testimonio, lo pueden buscar en mi cuenta de Instagram, cuando entrevisté a una pareja. Ella sufría de bipolaridad, era paciente psiquiátrica y al final se casó. Yo le pregunté al esposo, ajá, y bueno, ¿y cómo es convivir eso? ¿Lo has aceptado? Me dijo, muy difícil, pero al final Dios da la gracia. Y efectivamente, y se casó con él, y se casó para toda la vida, hasta que la muerte los separa, y hasta la muerte los separe, va a tener que lidiar esas situaciones de bipolaridad. Como hay mucha gente que hasta que la muerte llegue va a tener que lidiar muchas situaciones de depresión, de ansiedad de otras personas. ¿Y cómo hacer, queridos hermanos, para que yo no me pierda en el intento? ¿Cómo hacer para que yo no me muera en el intento? ¿Cómo hacer para que yo no me enferme en el intento? Porque la verdad es que estar rodeado con esas personas puede terminar enfermándonos y haciendo que seamos nosotros los que perdamos el sentido de nuestra vida. Por eso considero que esta forma, el tema que aborda el Evangelio el día de hoy me parece fascinante, porque es a un Dios que llega hasta el final solamente para salvarnos a nosotros, para sanarnos a nosotros, para curarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros. Y esa es la situación, eso es lo que nosotros debemos imitar, queridos hermanos, en cuanto a ayudar a sanar a otros. Se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, pero bueno, ante todo se necesita como 4 puntos que quiero que reflexionamos sobre eso, ¿no? El primero es no juzgar, que es muy importante. No juzgues a la persona. Juan 8, el capítulo 8, versículo del 1 al 11, que nos habla de la mujer tomada en flagrante adulterio, que llevan a donde Jesús y le dice, la vamos a lapidar. ¿Tú qué dices? Y el Señor, bueno, que te libre de pecado, que tire la primera piedra. Después de que ya todos se han ido, Jesús se queda con la mujer. Esa escena de la pasión de Cristo de Mel Gibson es de las que más me gustan, que incluso hasta me hace llorar. Porque Jesús le pregunta, ay, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Se han ido? ¿No te han condenado? Y la mujer le dice, no me han condenado. Y viene la respuesta de Jesús, me parece oro puro. Pues yo tampoco te condeno. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a lidiar, bueno, lidiar no, porque me suena como una carga pesada que llevar, sino cuando tú vas a acompañar a una persona que está en una situación difícil, lo último que tienes que hacer es juzgar. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es pedir explicaciones. ¿Y tú por qué estás así? Si tú tienes muchas razones para sonreír y para estar feliz, ¿por qué vas a estar triste? Y claro, eso en vez de hacer un bien termina empeorando. O a veces que nos ponemos a dar consejos que no nos han pedido y nosotros somos expertos en eso, en meter la cucharada, en dar consejos que no nos han pedido, y entonces tú, muy cristiano, le dices a ese hermano, mira que el Señor nos da batallas a sus hijos que no puedan soportar. Si el Señor te ha dado esta batalla es porque tú la puedes soportar. Ánimo, levanta ese ánimo, tú puedes, eso es cuestión de voluntad. Ay, Señor, ya estoy cansado de escuchar esa barrabasada, porque es que no encuentro otra palabra para designar eso. Recuerden que esos fueron los mismos consejos que le dieron los amigos de Job a Job, y al final llevaron del bulto, porque el Señor los terminó recriminando a ellos por su forma de proceder. ¿Por qué? Porque nadie le había pedido esas explicaciones, nadie le había pedido esos consejos, ni siquiera Dios le pidió que lo defendieran. Entonces Dios se puede defender solito. Entonces es bueno cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de personas, como ¿qué necesita de mí? Es bueno que nosotros nos hagamos la pregunta. Y mira, y haciendo un paréntesis, esa pregunta nos va a servir mucho en las relaciones y para ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Pero cierro paréntesis porque no estamos hablando de eso, sino de cuando una persona está pasando por un momento difícil, depresión, ansiedad, cualquier cosa. Es bueno que tú le preguntes, ¿cómo puedo ayudarte?
Sí, porque a veces lo único que necesita la persona es que estés ahí en completo silencio haciéndole compañía. Entonces ya tú sabes que necesita. O a veces sí lo que necesita es un consejo. Y cuando ella necesita un consejo entonces y te lo pide, entonces ya tú sabes que la vas a escuchar primero y sí le vas a dar consejo. Y ese consejo sí va a tener sentido cuando se lo digas, pero es precisamente porque lo está esperando. O a veces te dirá, nada más necesito que me escuche. Y tú tienes que guardar silencio, tragarte todo ese complejo de superioridad que tienes y de querer resolverle los problemas y solamente escuchar, porque lo único que necesita esa persona es escuchar. A veces nos vamos con esos complejos de superioridad, ¿no? Creyendo que vamos a resolver los problemas del otro. No somos su salvador, solamente somos sus compañeros. Entonces es bueno que nos juzgues, es bueno que nos supongas. Es que estás así porque tú eres de esta manera. Es que por eso es que vives de esta manera porque tú hiciste aquello. No, es que nadie te está diciendo que le digas nada. Una persona que está triste y tú le vas a recriminar todo lo malo que ha hecho en la vida y las malas decisiones que ha tomado, pues en realidad es como para matarlo. Entonces eso es lo primero, no juzgues. La forma como está funcionando el cerebro de la otra persona es diferente a la forma como está funcionando tu cerebro en ese momento. Entonces, ven la misma realidad, pero desde perspectivas diferentes. Es como la típica imagen, un hombrecito aquí, un hombrecito allá, y hay un 6. Claro, pero uno ve el 6, pero el otro ve el 9. Bueno, más o menos estamos hablando de la misma situación. Vemos las cosas de maneras diferentes, y eso es lo que hace que ni yo lo entienda a él, ni él me entienda a mí. Porque son perspectivas. Entonces, yo no puedo tratar de salvarlo, tratar de rescatarlo, porque tal vez lo que vaya a hacer es esa violencia sobre la otra persona y termine yo haciendo más daño que bien. Entonces, eso es lo primero. No juzgar. Lo segundo, estar. Miren, en Mateo 8, 14, 15 nos habla sobre la suegra de Pedro. Sí, y a mí me parece muy curioso porque fue un milagro no pedido. Nadie le pidió a Jesús que hiciera eso. Jesús solamente llega a su casa, se da cuenta de que la suegra de Pedro está enferma, está en cama, tiene fiebre, y sin decir nada, sin preguntar nada, va hacia la cama, la toca y la fiebre cesa. A mí de las cosas maravillosas que me parecen muy maravillosas de Jesús, valiéndome el juego de palabras, es que Jesús está cuando se necesita estar. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma, Jesús estuvo. Cuando Lázaro estaba en su crisis, Jesús estuvo. Cuando Zaqueo se creía lo peor de este mundo, Jesús estuvo para Zaqueo. Jesús estuvo para los hermanos de Lázaro, Jesús estuvo ahí. Siempre Jesús está, incluso cuando no se le ha llamado. Y por eso cuando aquella mujer viuda y que iba a enterrar a su hijo único iba saliendo de la ciudad, Jesús estuvo para ella. Si ves, Jesús está. Y yo creo que para una persona que está pasando por un momento difícil, yo creo que lo más importante y que tal vez lo que lo anime, más que los consejos que le podamos dar, es saber que nosotros estamos, que puede contar con nosotros, que tal vez no hablemos, pero nosotros vamos a estar ahí disponibles porque somos material disponible. Eso es lo importante. En alguna ocasión le contaba yo la experiencia que tuve en el colegio, en algún colegio donde yo trabajé, y me encontré como al peor estudiante, al más malo, al más tremendo, al más rebelde, era el peor. Y estaba ahí tirado. Me pareció extraño, ¿no? Porque era de esos líderes, de los que siempre organizaban todos los holgorios que habían. Y yo vine y me senté al lado. Y el muchacho estaba llorando, dejó de llorar, me acercó, me miró y me dijo, ni crea que yo le voy a contar lo que estoy pasando. Y yo le dije, pues yo no vengo aquí a preguntarte nada, yo nada más vengo aquí a sentarme al lado tuyo y ya. Si tú no quieres hablar, no hables. Y así efectivamente pasamos como 15 minutos, él en silencio, yo en silencio, yo lo acompañé. De un momento a otro me miró y sin preguntarle, sin decirle nada, comenzó a hablar y comenzó a hablar y comenzó a hablar. Y se desahogó. ¿Sí ven? A veces lo que necesitamos es estar. Y eso es muy importante. El problema es que nos dejamos llevar por tantas cosas, por tantas ocupaciones. Y a mí me pasó, ¿saben? Y eso es muy frustrante. Después le queda a uno como el cargo de conciencia cuando un gran amigo mío llega y me escribe, ¿cómo estás? ¿Cómo te dices? No, yo bien, ¿qué haces? Vamos a encontrarnos. Y yo, mira, estoy súper ocupado, no puedo. Después me enteré que había intentado suicidarse, ¿no? Y que yo no había estado para él.
Y a veces lo único que necesita el otro es que tú estés. Y a veces por salvar la vida del otro, porque estar ahí con el otro, es bueno que tú dejes aquello que te ocupa en tu momento para dedicártela a esa persona. Y eso implica poner toda tu atención, poner todo tu empeño, poner toda tu esfuerzo en esa persona. Lo primero es no juzgar, lo segundo es estar, lo tercero es dar esperanzas. Miren, Juan 11, versículo del 20 al 45 es el que nos habla de Lázaro, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, en la conversación entre Marta, María y Jesús, Jesús le habla sobre la resurrección a Marta y ella le responde: sí, Señor, yo sé que resucitará el último día. No, pero le dice a Marta que yo soy la resurrección y la vida. Si ven, igual ellos no terminan como de entender hasta que Jesús le dice: abran la piedra, quiten la losa. Pero es que, Señor, ya huele. Y le vuelve a recordar: no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Entonces llega y le dice a Lázaro: levántate. Ya nosotros sabemos cómo es la historia, y si no, puedes leerla ahí en Juan 11 del 20 al 45. Pero en esas situaciones, queridos hermanos, sí debemos aprender a dar esperanza. De pronto tú no lo entiendas, pero saldrás de esto. De pronto con mi testimonio puedo ayudar a dar esperanza. Pero esta esperanza no es una esperanza pasiva. A mí lo que me gusta y me apasiona de Jesús es que Jesús no se queda en palabras bonitas, porque las palabras bonitas terminan convirtiéndose en palabras vacías. Jesús convierte sus buenas intenciones en acciones, y la esperanza no se puede basar solamente en palabras bonitas. No se puede pasar como que yo oraré por ti, o yo estoy orando por ti y el Señor te sacará por eso. Y después dejas al otro en tu inmundicia y te vas porque la otra persona no te ha interpelado. La situación que está viviendo el otro no te ha afectado. Y ayer hablaba precisamente con una amiga y le decía: lo más importante es dejarnos afectar. Debemos dejarnos afectar por el sufrimiento del otro. Porque si no, vamos a ser como ese cristiano hipócrita que le dice: el Señor te ayuda, el Señor te bendice, mira, el Señor proveerá, y después se va y no hace nada. Si ves lo que diría Santiago también sobre la fe y sobre las obras: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Eso es, que nuestra fe tiene que ser demostrada y verificable por los hechos. Entonces yo a una persona que está pasando por una situación difícil, no solamente le puedo decir: mira, Dios te ama y yo te ayudaré a salir de eso. No, tienes que estar para esa persona. Tienes que buscar la manera de sacarlo, y que no te cueste si te toca sacar de tu bolsillo para pagarle un terapeuta y un psicólogo bueno a eso. A esa persona lo estás ayudando, es materializar, esa es tu misión, eso es lo que Dios te ha pedido que hagas en ese momento. ¿Sí? Entonces, como Dios no escatimes en gastos, si de salvar a otros se trata. Y por último, y es lo más importante, y lo he dejado de último no porque no importe, sino precisamente porque es lo más importante, y he querido que nos quede eso en la mente: es cuidarte a ti mismo. Lucas 5:16 dice que Jesús en muchas ocasiones, y Lucas es tal vez el evangelio donde más muestra a Jesús haciendo esta actividad, la de aislarse y la de orar. Si ven, cuando nosotros viajamos en un avión y están las azafatas dando las indicaciones, nos dicen que en caso de emergencia, si hay que utilizar las cámaras de oxígeno, las que caen de arriba, sí, caen de arriba, pero las cámaras esas, ya ustedes saben lo que se pone uno aquí en la boca para poder respirar. Pero dice: si hay una persona que no se la ha puesto, necesita su ayuda, asegúrese primero de que usted la tenga puesta para poder ayudar al otro. La palabra de Dios lo dice de otra manera: un ciego no puede guiar a otro ciego, un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Primero tiene que ayudar a cicatrizar sus heridas, para que después de sus heridas sí pueda ayudar al otro. Pero cuando yo estoy muriéndome, yo no puedo ayudar al otro. Si bien, por ese deseo de ayudar al otro, sin estar yo fortalecido, sin estar yo fuerte, es cuando yo me puedo enfermar y cuando yo puedo caer en muchas posibilidades terroríficas que es mejor no mencionar. Lo más importante es que yo me cuide, lo más importante es que yo me proteja. Y para eso también yo necesito de un director espiritual, de un guía espiritual. También yo necesito, para ayudar a otra persona, aun cuando yo me sienta bien, de un terapeuta. Porque el terapeuta es el que te va a ayudar no a lidiar, recuerden, a acompañar a esa persona.
Te va a decir, no le digas esto, actúa de esta manera, cuídate en este aspecto, porque si no al final terminamos haciendo daño sin querer, pero el daño sin querer también es un daño real. Entonces es bueno que tú también tengas tu dirección espiritual, tu guía espiritual, que tú también te cuides, es bueno que también ores, es bueno que tú te fortalezcas con la vida sacramental, porque el Señor sí manifiesta su gracia a través de los sacramentos, y todo lo que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, pero ya refiriéndonos a nosotros, pues también tenemos que hacerlo cuando se trata de ayudar a sanar el corazón herido de otras personas. ¿Sí? No es fácil, queridos hermanos, y yo te invito a que tengas paciencia, a que tengas mucha paciencia, porque tal vez las personas que están alrededor de otras personas que están pasando por situaciones difíciles, que están en depresión, que están en ansiedad, que están en negación, que están en duelo, también uno se recarga, también ese peso queda sobre uno y no es fácil asumirlo, porque si es de un mes, 2 meses, uno dice, bueno, uno lo puede soportar, pero hay familiares que están lidiando con eso durante toda una vida, llevan 3, 4, 5, 10 años lidiando la misma situación. Pues no te desanimes, no escatimes gastos cuando de salvar al otro se trate, ponte en las manos de Dios, que Dios se manifiesta, que Dios interviene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, vamos a ponernos en presencia de Dios. Hoy no vamos a orar por nosotros, hoy vamos a hacer una oración de intercesión. Y va a ser una oración muy diferente, porque te voy a invitar a que en un momento de silencio, un momentico pequeño de silencio, tú pienses, traigas a la mente, pero especialmente traigas al corazón, a esa persona que es cercana a ti, a ese papá, a esa mamá, a esos hijos, a esos hermanos, a esos vecinos, a esos amigos, a esos compañeros de trabajo que están pasando situaciones muy difíciles. Aquellas personas que son cercanas a ti, familiares, amigos, compañeros, que tú sabes que están pasando por episodios de depresión y de ansiedad, que tú sabes que no le encuentran sentido a la vida, que tú has buscado las maneras, muchas maneras de ayudarlos, de sacarlos de ese hueco en el que se encuentran, de animarlos, de hacerlos reír, de hacerlos sentir como un apoyo, pero a veces por más que te esfuerzas, por más que lo intentes, parece que nada de lo que haces obtiene resultado. Hoy te pido, Señor, por cada una de estas personas para que les concedas paciencia. Hoy te pido por cada una de estas personas para que puedan descubrir en sus propias heridas, ya sanadas, ya cicatrizadas, las fuerzas para ayudar a sanar al otro. Que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender que la vida del otro sí importa y que sí tengo que dejarme afectar por el sufrimiento de los demás, que a veces también tengo que volverme vulnerable con otro, porque en eso consiste la fe y en eso consiste el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a tener fortaleza para cargar con nuestros propios pesos, por aquellos pesos que tenemos que cargar diario, pero también ayudar a otros a cargar con los pesos que tienen que llevar. Señor, purifica nuestros oídos para poder siempre escuchar y escuchar más allá, no solamente lo que los labios dicen, lo que el cuerpo expresa también y lo que el corazón grita, a veces desesperadamente. Señor, limpia nuestros ojos para que podamos ver tu rostro en cada una de esas personas que está sufriendo y no seamos indiferentes ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la soledad de las demás personas. Señor, purifica mi cuerpo, purifica mis brazos, para que yo tenga siempre una disposición de apertura, para estar abierto a lo que los otros, al sufrimiento de los demás, y abrazarlos y amarlos, y que a través de nuestros abrazos puedan sentir tu presencia y tu amor. Fortalécenos, Señor, para ayudar a fortalecer. Sánanos, Señor, para ayudar a sanar. Libéranos, Señor, para ayudar a liberar. Y que todo esto sea para gloria tuya. Amén, amén y amén.